Buenos días a todos, mi nombre es Beliana Gabriela Parra Maldonado y el día de hoy voy a estar acompañándoles con la plática titulada Nutrición en el paciente con enfermedades cardiovasculares. Para mí es un honor ser parte del grupo de ponentes el día de hoy y a pesar de la distancia es un placer para mí celebrar el aniversario de la Clínica Sucario y aportar al grupo de médicos un poco más de lo que es el manejo nutricional ante las enfermedades cardiovasculares y sobre todo la importancia que esto representa sobre el tratamiento y la evolución de los pacientes. Antes de iniciar me presento. Soy nutrióloga egresada de la Universidad Anáhuac Cancún. Anteriormente tuve el gusto de estudiar y formar parte de la Escuela de Nutrición de la Universidad de los Andes, ULA Mérida, pero por motivos de mi crecimiento y mi formación profesional decidí venir a estudiar a México y culminar mis estudios en la Universidad de Anáhuac Cancún, y actualmente soy pasante del servicio social de mi último año de la carrera dentro del Departamento de Endocrinología y Metabolismo de Lípidos del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán de la Ciudad de México. Parte de mi formación académica se ha basado mucho en el manejo de la nutrición clínica, así como también servicios de alimentos, manejos de la calidad y inocuidad de alimentos, educación y promoción de la salud y sobre todo un tratamiento integral y un enfoque integral de la nutrición más allá de una simple dieta, enfocado en el bienestar de cada uno de los pacientes y sus necesidades especiales. Ahora, ¿cuál es el rol de la nutrición en el manejo de las enfermedades cardiovasculares y ante el manejo de cualquier patología como tal? Sabemos que pues, el tratamiento nutricional forma parte de esta piedra angular y un coayudante en el tratamiento médico, siguiendo siempre unas estrategias específicas para cada patología y para cada etapa de vida. Principalmente, la nutrición se basa en tres ejes fundamentales, lo que es la educación, lo que es la prevención y el tratamiento. A través de la educación en modificación de hábitos, en elecciones saludables y adecuadas, sobre todo en el tema de qué tipo de alimentos para cada patología, en la prevención de complicaciones, en la prevención de futuras patologías que puedan afectar el estado de salud de la persona y el tratamiento cuando hay patologías persistentes. Entonces, no es simplemente una reducción de peso. Aquí ya estamos hablando de un rol integral y fundamental para mantener el estado de salud de cualquier persona, porque al final lo que necesitamos y de las formas en que se pueden prevenir cualquier tipo de enfermedades es a través de la alimentación y nuestros hábitos diarios. Y eso es básicamente lo que se promueve a través de la nutrición y nuestro rol como nutriólogos nutricionistas. El estado nutricio a lo largo del ciclo de la vida va a cambiar dependiendo de cada una de las necesidades de los individuos y hay factores que van a modificarlos, como pueden ser el factor social, que es el estilo de vida, la familia, la alimentación, la actividad física, los recursos y el acceso y la disponibilidad a alimentos adecuados, saludables y apropiados. La genética. Sabemos actualmente que el factor genético es importantísimo en el desarrollo no de enfermedades. De por sí hay un área de la nutrición que se conoce como nutrigenómica y nutrigenética, que ya va a analizar cómo a través de la alimentación y factores ambientales se pueden expresar o no genes. Conocemos inclusive que hay cierta predisposición a la aparición de enfermedades cuando hay un factor genético que antecede. También tenemos el ambiente y la biología, donde conocemos que a pesar de venir sin factores de riesgo, una exposición ambiental a por lo menos alimentos altos en hidratos de carbono o alimentos ultraprocesados o factores tóxicos o todo lo que es el acceso y disponibilidad de alimentos, etapas de desarrollo crítica, puede afectar también el estado nutricio y el estado de salud de un individuo. Entonces, no es simplemente un solo factor que interactúa, estamos hablando de un conjunto. Y mientras más global sea la visión de cuál es como el ciclo de la enfermedad, la historia natural de la enfermedad, pues mejor va a ser el tratamiento a través de la prevención. Antes de iniciar con el tema de los factores de riesgo para las enfermedades cardiovasculares, quise presentarles aquellos conceptos que vamos a ver a lo largo de toda la presentación, como para que no hayan dudas y estemos todos en el mismo canal. Vamos a hablar sobre los hidratos de carbono. Conocemos que son la fuente principal de energía y que, bueno, dentro de las recomendaciones
no se debe limitar su consumo. Actualmente, a pesar de que pueden haber disvariantes entre una dieta sin carbohidratos o no, se ha establecido por la Sociedad Americana de Diabetes, la ADA, que un aporte de 130 gramos al día es lo indispensable y lo mínimo que se puede tolerar. La fibra dietética es parte de los alimentos que no va a ser afectada por el proceso digestivo y tiene muchísimas funciones dentro del organismo, como puede ser la reducción del colesterol, como puede ser la mejora en la microbiota intestinal, que sabemos que la microbiota son todos aquellos organismos benéficos que pueden afectar o no el estado nutricional y el estado de salud de un individuo por la conexión directa que hay entre el eje intestino-cerebro. Entonces, la fibra dietética al final forma parte de los prebióticos, que son los alimentos para todo lo que son los organismos que forman parte de la microbiota. La proteína es indispensable para el mantenimiento de los músculos, de los tejidos. También sabemos que un aporte deficiente de proteína nos puede traer grandes consecuencias como puede ser la desnutrición. También es importante conocer que la proteína aporta saciedad, estimula la insulina y no va a elevar las concentraciones de sangre. Entonces es bastante eficiente para cuando se hacen ajustes en el aporte nutrimental. Y bueno, todo depende igual de la calidad y de la cantidad de proteína que se aporte. Sabemos que hay condiciones en las que se tiene que restringir el aporte de proteínas. Con respecto a los lípidos, sabemos que de los 3 macronutrientes es el que más aporta kilocalorías, 9 kilocalorías por gramos, y tienen una clasificación especial. Se pueden clasificar en saturadas, como pueden ser el aceite de coco, palma, carnes y productos lácteos enteros, que sabemos que su consumo elevado puede aumentar el riesgo cardiovascular. Monoinsaturadas, poliinsaturadas, que son aquellos que al contrario ejercen un efecto benéfico en la salud, y las grasas trans, que definitivamente son aquellas que se tienen que evitar en la medida de lo posible, que representa casi menos del 1% en el consumo diario. Los ácidos grasos omega 3 y omega 6 tienen efectos benéficos para la salud, pero sobre todo el omega 3, ya que ejerce efectos antiinflamatorios y moduladores. Sus fuentes principales son el pescado azul, semillas, frutos secos. Van a reducir las concentraciones de triglicéridos y también el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Adentrándonos en el tema de los factores de riesgo para la enfermedad cardiovascular, podemos mencionar que se encuentra la hipertensión arterial, las dislipidemias, diabetes, sobrepeso, obesidad y el síndrome metabólico. Otros factores que son muy importantes y afectan pueden ser la edad, el sedentarismo, que es el no hacer actividad física, el consumo de tabaco y el consumo de alimento ultraprocesado, porque sabemos que son alimentos con mayor cantidad y con mayor aporte energético, o sea, mayor cantidad de calorías, y la mayoría de estas calorías se van a transformar en azúcares y aumentar las concentraciones de lípidos en sangre, aumentar también el tejido adiposo, etcétera, etcétera, aumentar el estado proinflamatorio, y bueno, ahí podemos ver el desarrollo de todas estas enfermedades. No voy a adentrarme mucho en el tema de la fisiología, la fisiopatología y el tratamiento farmacológico. Aquí vamos a hablar solamente de lo que es el tratamiento nutricional, de las recomendaciones nutricionales y los hábitos. Son los objetivos principales dentro de esta plática, conocer cómo pueden afectar y cómo pueden modificar el estado de salud de cada uno de los pacientes que se les puede llegar a presentar en la consulta. Con respecto a la hipertensión arterial, tenemos que tener presente que hay factores de riesgo que pueden ser modificados a través de la alimentación, que puede ser un IMC elevado, donde puede haber sobrepeso u obesidad. Sobrepeso se puede clasificar con un IMC entre 25 y 29.9 y obesidad mayor a 30. Hiperglucemias y el consumo de alcohol, asimismo como el consumo de tabaco, que lo podemos haber visto en las presentaciones anteriores, son como factores comunes que pueden presentarse en cada una de las patologías que vamos a ver el día de hoy. El tratamiento no farmacológico que se aborda en el control de la hipertensión o como coayudante del tratamiento farmacológico va a ser la alimentación. La alimentación, y aquí coloco la palabra CESIVA, porque es la abreviatura de lo que puede ser una alimentación completa, equilibrada, suficiente, inocua, variada y adecuada.
¿Esto qué quiere decir? Que sea una alimentación que sea individual, con suficiente aporte de nutrimentos, que no cause efectos contraproducentes en la salud de su consumidor, que sea adecuada a sus gustos, costumbres, poder adquisitivo, conocimientos, etc. Entonces es un término bastante complejo que nos habla no solamente en un alimento que pueda estar en un plato, sino es todo lo que ese alimento puede afectar o no el estado nutricional de una persona. Practicar actividad física. Sabemos que el sedentarismo es contraproducente, que el no mover el cuerpo genera atrofia. Y es muy importante promover el desarrollo de actividad física. Así que bueno, quienes se unieron a la carrera de su cardio, muchísimas felicidades porque están haciendo lo mejor para su salud y al final es una forma de motivar, porque a través del ejemplo es una motivación para cada uno de los pacientes que los puede observar. Abandonar el consumo de tabaco, sabemos que crea mayor aumento en la hipertensión arterial, y evitar el consumo de alcohol, o por lo menos hacerlo lo más esporádico posible en concentraciones moderadas. Entonces, todo esto, si sabemos que tenemos factores de riesgo que pueden modificarse con alimentación y tratamiento farmacológico, nos lleva a la modificación de hábitos. Esto es el principal objetivo, esta es como la llave para mejorar. Modificación de hábitos y crear conciencia a través de la educación, la prevención y el tratamiento, ¿vale? Aquí coloco 5 recomendaciones que se pueden llevar a cabo a través de la educación y que se pueden llevar en la consulta con el paciente, que es la reducción del consumo de sodio. Estamos hablando de un consumo menor de 2.300 miligramos de sodio por día o menos de 5 gramos de sal al día. Aquí quisiera comentar por lo menos que sobre todo la sal del Himalaya, se ha utilizado mucho como sustituto de la sal. Aquí el tema es que por lo menos la sal del Himalaya puede llegar a tener menos concentraciones de sodio, pero no tiene la suficiente cantidad de yodo que se necesita para mantener la salud. Entonces, es preferible decirle al paciente que consuma menos cantidad de sal en sus preparaciones para irse habituando al sabor o condimentar con otro tipo de especies. Hay en Latinoamérica y sobre todo en Venezuela tenemos un montón de condimentos que le aportan olor, color y sabor único a cada una de las preparaciones. Entonces, más bien motivar a que se utilicen este tipo de productos antes de por lo menos usar sal baja en sodio, que luego no es tan fácil de conseguir y tienen precios bastante elevados. Hidratos de carbono complejos o carbohidratos complejos. Son básicamente todo lo que conocemos como frutas, cereales integrales, leguminosas, verduras, hortalizas. ¿Por qué? Porque al final son alimentos en donde tienen cáscaras, tienen más mezclas de semillas y granos enteros. Ya sabemos que esto aporta fibra y la fibra, como vimos anteriormente, pues ayuda a reducir colesterol, triglicéridos, aumenta HDL, etc. Aquí está la fibra dietética con un consumo diario de entre 25 a 30 gramos por día. El cálculo de la fibra pues se puede hacer a través de un plan de alimentación, pero aquí lo general y lo importante es promover el consumo de hidratos de carbono complejo, porque a través de ellos se obtiene la fibra. Actividad física, al menos 30 minutos de ejercicios ligeros dinámicos de tipo aeróbico. Esta recomendación es como la mínima que se puede hacer, o sea, es el menor tiempo que se le recomienda a un paciente ejercitarse. O sea, si tiene jornadas laborales largas, sabemos que se puede reducir el tiempo para que se haga actividad física. Conocemos igualmente que la actividad física de una u otra forma es un privilegio, porque al final de cuentas estamos en sistemas laborales de más de 8 horas o transportes, o por lo menos aquí en Ciudad de México pasa mucho que son horas de trabajo de 8 o 9 horas y 1 o 2 horas de transporte diario. Entonces, ¿en qué momento se realiza la actividad física? Pero dentro de lo que cabe, es indispensable promoverla. Caminar, andar en bicicleta, nadar, son actividades que se pueden hacer
y que van a dar un beneficio para la salud, sobre todo cardiovascular. Ya cuando hablamos de ejercicios de tipo anaeróbico, estamos hablando de ejercicios de fuerza, que también es indispensable. Necesitamos mantener la composición muscular para evitar atrofias en futuras edades. Por lo menos es muy común una atrofia muscular en pacientes geriátricos. Entonces, bueno, aquí entra la promoción de la actividad física, es indispensable y bueno, una vez más, suerte a todos los que se unieron a la carrera. Y vamos a hablar ahorita de lo que se conoce como el patrón de alimentación DASH, que esta es una dieta que se promueve mucho en la hipertensión, pero van a ver que al final no es simplemente una dieta, al final son estrategias que se pueden aplicar para una alimentación saludable, más allá de seguir un patrón estricto. La dieta DASH viene de las siglas de Dietary Approaches to Stop Hypertension. Esta dieta ha demostrado que disminuye la presión arterial en personas con y sin hipertensión, así como aquellos que no tienen tratamiento farmacológico. Pues, asimismo, su efectividad puede acompañarse de otras intervenciones en el estilo de vida, como puede ser la reducción en la ingesta de sodio, el ejercicio, la pérdida de peso, el tratamiento farmacológico. La dieta DASH tiene las cualidades de que aporta alimentos ricos en magnesio, calcio y potasio. Sabemos que el calcio y potasio tienen efectos directos en la tensión arterial. Igualmente el magnesio ejerce propiedades antiinflamatorias. La fibra se encuentra aumentada en el patrón de alimentación DASH y se reduce el aporte de grasas, de colesterol, de azúcares simples y de sal de mesa. Principalmente los alimentos que conforman la dieta DASH son cereales integrales como la avena, el arroz, la quinoa, maíz en granos, el trigo integral, que se puede combinar con frutas con cáscara, con lentejas, con caraotas, con frijoles, semillas, las batatas, el calabacín, todo lo que son las frutas y las verduras, sobre todo aquellas que tienen frutas que tienen bajo índice glucémico, que tienen cáscara. Lácteos descremados, esto es muy importante, el consumo de lácteos descremados por el aporte de calcio, y bajos en grasas y carnes magras. Cuando hablamos de carnes magras, ¿a qué nos referimos? Nos referimos a pescados blancos y pescados como el salmón y atún. También nos referimos a carnes de cortes magros, aquellos que no tienen tanta cantidad de grasa en comparación a cualquier otra carne. Y también, por lo menos, huevos. Es muy común el consumo de claras en vez del huevo entero, pero ya sabemos que el consumo de huevo entero no va a aumentar las concentraciones de colesterol en sangre. Entonces, al final, son opciones alimenticias que son disponibles, que los podemos encontrar y que son completamente naturales. Estamos hablando de que se reduce el consumo de alimentos ultraprocesados y alimentos que pueden llegar a tener mayor concentraciones de conservantes, de aditivos, a un consumo de alimentos más natural. Esto es parte de la alimentación DASH, que si lo vemos, al final de cuentas es una alimentación balanceada. O sea, no es que sea como lo mejor de todo, sino que simplemente se reduce el aporte de grasas saturadas, se reduce el consumo de azúcares simples y se opta por alimentos con mayor aporte de fibra, con grasas mono y poliinsaturadas. Y bueno, ahí está el tema. También el aporte de proteínas es muy importante en el patrón de alimentación DASH. Sin embargo, hay otras cosas que tenemos que tener en cuenta sobre el patrón de alimentación DASH. Dentro del patrón de alimentación DASH se pueden hacer variaciones. Estas variaciones ya han sido estudiadas en diferentes metaanálisis y en diferentes estudios de casos y controles, en donde pueden hacerse variaciones de la dieta tipo hiperproteicas, hipocalóricas o bajas en hidratos de carbono. Al final de cuentas, las variaciones de la dieta DASH también permiten una reducción en la pérdida de peso, que sabemos que cuando hay sobrepeso o obesidad, una de las principales estrategias es la reducción de peso porque se reduce el riesgo cardiovascular entre un 5 y un 10% simplemente con una reducción de 2-3 kilos. Entonces, también el patrón de alimentación DASH, al ser rico en grasas mono y poliinsaturadas, rica en fibra y carnes magras, pues al final aporta menor cantidad de energía en comparación de una alimentación occidental tradicional. Entonces, ahí entran las variaciones que se hacen. Ahora, ¿qué sucede con cualquier plan de alimentación?
no es para todo el mundo, hay restricciones, entra la gran palabra que utilizamos en nutrición que es depende. Depende de factores ambientales, sociales y también si el paciente no puede llevarlo a cabo. Por lo menos aquí hay una contraindicación que está muy presente, que el patrón de alimentación DASH no es aconsejable para personas con enfermedad renal terminal por las altas concentraciones de potasio y fósforo que pueden haber en cada uno de los alimentos. Sabemos que el fósforo y el potasio se encuentran en la mayor cantidad de leguminosas, de frutas, de verduras, en ciertos productos lácteos. Entonces, no es recomendable para un paciente que ya se encuentra en terapia renal sustitutiva, como puede ser diálisis o hemodiálisis, o que ya su tasa de filtrado glomerular se encuentre reducida porque estamos predisponiendo al daño en renal. Entonces, aquí esto es muy importante, evaluar cada uno de los factores que pueden o no eh, limitar la aplicación de cualquier plan de alimentación. Entonces, pues bueno, aquí estamos hablando del tema. La alimentación no es para todo el mundo y aquí entra que tiene que ser individualizada, tomando en cuenta cada uno de los factores que pueden influir dentro del entorno del paciente. Ahora, cuando nos referimos al tratamiento y al manejo nutricional en la diabetes, tenemos que tener presente que dentro de la diabetes, lo que es la resistencia a la insulina, la hiperinsulinemia, la hiperglucemia crónica, se van a asociar directamente con un daño microvascular y con la enfermedad cardiovascular aterosclerótica. Entonces, los objetivos dentro del tratamiento van a ser promover patrones de alimentación saludables para mantener objetivos como el peso en caso de que haya sobrepeso u obesidad, los objetivos individuales de glucemia, de lípidos, el prevenir y el retrasar complicaciones. El tratamiento nutricional para la diabetes, así como para cualquier otra patología, tiene que ser individualizado. Se tienen que ofrecer al paciente diabético herramientas prácticas en la planificación diaria de sus comidas, en lugar de proporcionar como instrucciones restrictivas de puedes comer esto, no puedes comer esto, sino estos son los grupos de alimentos que te recomendamos, esta es la forma en la que debes organizar tu alimentación, estos son los horarios en que debes aplicar tus insulinas, este es tu factor de corrección, etcétera, etcétera. Son estrategias porque al final la diabetes es una enfermedad crónica, es una enfermedad que se va a prolongar por muchísimos años y si no se hace la educación correcta, es un paciente que está destinado en cuestión de o 10 años se aburre completamente de la alimentación y dice de algo me tengo que morir, como puede llegar a pasar, y ya en cuestión de 15 años tiene enfermedad renal o retinopatía o etcétera, etcétera, o simplemente vamos a perder la calidad y el gusto de los alimentos, o sea, aburrirse de, bueno, ok, tengo diabetes, pero ¿qué tengo que comer? Aquí entra todas las estrategias de educación. Y por eso está entre los objetivos mantener el gusto por los alimentos, tomando en cuenta sus preferencias personales y culturales y también la accesibilidad a los alimentos. O sea, es algo muy común y siento que es una de las barreras más grandes que puede haber dentro de un plan de alimentación, es decir, me mandaron una dieta pero es muy cara o no lo puedo comprar o la nutricionista me mandó salmón y vivo en Guanare, ¿dónde puedo conseguir salmón? O el salmón que llega aquí no es tan fresco o es simplemente muy caro. No, no, no. Cada uno de los patrones de alimentación que se le dan y se le prescriben a un paciente tienen que ser acordes a su nivel socioeconómico, su poder adquisitivo, a sus preparaciones, o sea, evaluar cada uno de esos factores para que haya la menor cantidad de barreras que impidan el desarrollo de un plan de alimentación adecuado. Entonces, bueno, también está el integrar la terapia nutricia junto a la actividad física, tratamiento farmacológico. Esto es una unión. Si falla el tratamiento farmacológico, la alimentación no va a hacer milagros, sí, y viceversa. Por lo menos aquí en el instituto hemos visto mucho pacientes que se califican casi que de 10 de 10 con mis insulinas, con mi metformina, con mis tratamientos, pero cuando vemos su alimentación está completamente descontrolada y está presentando hipoglucemias que da terror. Entonces también, porque si no sabes cómo manejar las insulinas y su relación con los carbohidratos, ahí entra un tema complicado que se tiene que hacer.
También vamos a mantener y a proporcionar herramientas para mantener patrones saludables, sobre todo en el manejo de estrés, en el manejo de la ansiedad. También algo es muy importante, los factores de sueño, la calidad de sueño. También luego podemos hacer otra plática sobre lo que es la crononutrición y cómo nuestro cuerpo va a metabolizar los alimentos diferentes según el horario. Aquí dentro el famoso ayuno intermitente, pero bueno, eso es un tema para entrarnos dentro de otros momentos. Pero lo que sabemos es, por lo menos un paciente con diabetes no puede hacer ayuno si está descontrolado, o sea, necesita, y menos si está en tratamientos con insulinas. Bueno, entonces, bueno, esos son los principales objetivos y continuamos. Manejo nutricional de la diabetes. Con respecto al balance energético, sabemos que el balance energético se relaciona a la cantidad de kilocalorías que necesita el cuerpo para mantenerse a lo largo del día. Cuando hay un aumento en el consumo de estas kilocalorías, hay un aumento de peso. Cuando hay una reducción entre las calorías que el cuerpo necesita y las que consume diariamente, hay una reducción en el peso. Entonces, la reducción de peso para pacientes que tienen sobrepeso u obesidad en diabetes tipo 2 representa una mejora en los valores bioquímicos de hemoglobina glucosilada y glucosa. Con respecto a los nutrientes, se tiene que buscar un aporte completo de los nutrimentos indispensables para el mantenimiento de la salud. Con los hidratos de carbono se recomienda una reducción en el consumo de hidratos de carbono, sobre todo aquellos simples que aportan mayor cantidad de azúcares, y aumentar el aporte de hidratos de carbono complejos, que son altos en fibra y son mínimamente procesados. Se tiene que evitar o sustituir el consumo de bebidas endulzadas, aumentar el consumo de agua simple, bebidas bajas en calorías o aquellas que son sin calorías, sobre todo el consumo de agua simple. Luego se ha visto que los edulcorantes artificiales, como pueden tener beneficios, luego son contraproducentes cuando su consumo es tan habitual. Consumir alimentos de bajo índice glucémico, sobre todo aquellos que son parte de verduras, frutas con cáscaras, cereales integrales. Conocer la relación insulina-carbohidratos. Esto nos va a permitir saber cuántas unidades de insulina se tiene que aplicar al paciente por cuántos gramos de hidratos de carbono va a consumir. El conocimiento de las cantidades de hidratos de carbono es indispensable y esto se puede hacer a través de la educación en diabetes de los pacientes. Igualmente es importante conocer los factores de corrección y las metas pre y postprandiales. Entonces, aquí entra también el tema de educación del paciente sobre los efectos de los alimentos en el uso de las insulinas. Cada alimento va a ejercer un efecto a nivel metabólico, y por lo menos algo que sí les puedo recomendar que vayan comentando dentro de las consultas es que no hay limitaciones en el aporte de carbohidratos a menos que haya un descontrol muy grande. En el instituto ahorita van a ver los porcentajes que trabajamos. No hay una restricción completa de hidratos de carbono porque al final de cuentas son necesarios y son casi que la base fundamental de la alimentación de la mayoría de los seres humanos. Nosotros no, por lo menos no podemos estar sin maíz, sin ciertos cereales, entonces sin frutas, sin verduras aportan carbohidratos, las leguminosas aportan carbohidratos, inclusive los lácteos aportan carbohidratos. Entonces eliminarlos por completos realmente no puede ser adherible, o sea, no limita el compromiso o el compromiso del paciente con respecto al tema nutricional. Las proteínas aumentan la respuesta de la insulina sin necesidad de aumentar las concentraciones plasmáticas de glucosa. También se ayuda que para evitar hipoglucemia se debe evitar consumir alimentos ricos en proteínas y altos en hidratos de carbono, como pueden ser las leguminosas. Entonces, de proteínas, en la diabetes se recomienda más el consumo de proteínas de origen animal y comparar si es necesario el consumo de hidratos de carbono como cereales o leguminosas, porque ya sabemos que puede presentar variaciones en los picos de glucosa. Con respecto a los lípidos, mayor consumo de grasas monoinsaturadas y poliinsaturadas, y se recomienda el consumo de aceite de pescado, que aumenta las concentraciones de EPA y de DHA. Nueces y semillas, que son beneficiosas para evitar la enfermedad cardiovascular. El sodio, limitar el consumo a menos de 2.300 miligramos por día. Y edulcorantes artificiales, su consumo ayuda a reducir el consumo de calorías en alimentos. Y pues como todo, se deben controlar las porciones.
Luego los edulcorantes artificiales, su consumo en exceso puede alterar microbiota. Entonces tampoco llevarlo al extremo de consumir 5 Coca-Colas normales a 5 Coca-Colas de dieta, no. El balance. Evitar refrescos, jugos de frutas, bebidas energéticas o vitamínicas que tengan sacarosa. ¿Cómo se sabe si un alimento tiene por lo menos sacarosa o si tiene jarabe de maíz con alta fructosa? Leyendo los etiquetados, leyendo los ingredientes que se presentan en la parte posterior de cada uno de los productos. Si tienen alguno de estos nombres, por favor, evitarlo. Glucosa, fructosa, sacarosa, casi que todos los que terminan en osa nos están refiriendo a azúcares. Entonces, eso es contraproducente para un paciente con diabetes. Aquí les tengo un ejemplo de cómo el orden de los alimentos va a afectar la respuesta glucémica en el cuerpo. La menor respuesta glucémica se va a dar cuando se consumen primero las verduras, luego la proteína y luego los carbohidratos. ¿Por qué? Porque al final estamos hablando que verduras aportan fibra, la proteína nos aporta saciedad, o sea, los alimentos de origen animal nos aportan saciedad y reducen también las respuestas de las concentraciones plasmáticas. Y cuando llegan los carbohidratos al alimento, pues no hay esta subida tan dramática. Otra recomendación que les tengo es que el consumo de frutas igualmente se haga como postre de las comidas, como postre del desayuno, como postre del almuerzo, como postre de la cena. Las frutas en un paciente que presenta resistencia a la insulina, que presenta diabetes descontrolada e hiperglucemias, lo mejor es que no se consuma sola. La fruta se debe consumir junto con proteína o junto con grasa. Estamos hablando de que por lo menos puede ser manzana con mantequilla de maní, que puede ser semillas con frutos rojos, etc. O sea, estamos hablando de combinarlo. La fruta sola nos va a aumentar la respuesta glucémica en el organismo y hiperglucemias. Con respecto a las dietas bajas en hidratos de carbono, sobre todo la dieta keto, estamos hablando que en la dieta keto el aporte de hidratos de carbono, es de 50 gramos diarios. Si recuerdan, anteriormente mencioné que el aporte mínimo de hidratos de carbono es de 130. Entonces estamos hablando que son alimentaciones muy bajas en hidratos de carbono. Ya vimos que los hidratos de carbono aportan fibra, aportan nutrimentos. Entonces, una alimentación tan baja en hidratos de carbono nos puede llegar a traer consecuencias gastrointestinales. Y aquí depende la calidad y la estructura que tenga la alimentación. O sea, si estamos hablando de una dieta keto, tiene que haber mayor aporte de grasas mono y poliinsaturadas. Asegurarse que sean alimentos limpios, bajos en grasas. Que sean más de beneficio, por lo menos mayor aporte de omega 3. Con respecto al omega 6, es un poco contraproducente porque como puede ser de beneficios, hay omega 6 que viene de los vegetales que se puede convertir en un alimento proinflamatorio. Entonces, hay sus pros y contras. Aquí entra la gran palabra, el depende. Por lo menos dentro del instituto no manejamos dietas tan bajas en hidratos de carbono en pacientes con diabetes. Lo mínimo que se maneja es 40% de hidratos de carbono sobre el requerimiento calórico diario, 20 de proteínas y 40 de lípidos. Entonces, eso es lo que estamos hablando como lo mínimo que podemos llegar a manejar, sobre todo en el Departamento de Endocrinología del Instituto Nacional de Nutrición. También tenemos otros patrones que pueden ser 45, 20, 35, pero al final no llegamos a ser completamente bajas en hidratos de carbono, porque al final si tenemos un paciente que está utilizando insulinas, necesita la insulina carbohidratos para metabolizar. Y bueno, aquí entra igual la gran pregunta, ¿cómo es el aporte de fibra? ¿Cómo es el aporte de grasas saturadas? Porque hay veces que el paciente puede o no manejar bien esto. ¿Y cómo se va a encontrar la microbiota? Mencioné anteriormente que pues, la fibra es el prebiótico para los microorganismos que forman parte de la microbiota. Entonces, pues sí, hay beneficios dentro de la alimentación cetogénica, pero como todo se tiene que hacer a través de un programa individual y conociendo cada una de las necesidades de cada paciente. Aquí les presento un esquema sobre cómo las proteínas pueden modificar el riesgo cardiovascular, las proteínas de origen animal específicamente.
Cuando hablamos de aquellas que reducen el riesgo cardiovascular, tenemos a las aves de corral, ya sea pavo o pollo, los pescados y los alimentos lácteos, pero sobre todo aquellos que son descremados. Con respecto a las carnes rojas y las carnes procesadas, se ha visto que aumentan el riesgo cardiovascular, por lo que su consumo tiene que limitarse. O sea, es muy común el hábito de la carne asada, de la parrilla, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lastimosamente tienen mayor concentración de grasas saturadas, aumentan el riesgo cardiovascular, por lo que su consumo se tiene que ver limitado cada 15 días, una vez a la semana. Mayor consumo de huevos, alimentos lácteos, descremados, pescados y aves de corral. Ahora vamos a hablar de ciertos patrones de alimentación. Aquí hice un pequeño esquema sobre las comparaciones que pueden haber entre la dieta mediterránea, la dieta DASH y la dieta moderada de hidratos de carbono. Si se fijan, va a cambiar las cantidades de cada macronutrimento, pero al final todos buscan un principal objetivo: aumentar consumo de frutas y verduras, sobre todo aquellas que aportan fibra, que son bajas de bajo índice glucémico, cereales integrales, carnes bajas en grasas saturadas, mayor aporte de grasas mono y poliinsaturadas, reducción de alimentos ultraprocesados, azúcares simples, bebidas azucaradas. Entonces, cada una de estos patrones nos va a traer beneficios para la salud. Y bueno, depende de la adherencia del paciente, la disponibilidad y de cómo se estructure su alimentación diaria. Ahora vamos a hablar de las dislipidemias. Con respecto al tratamiento farmacológico, sabemos que es muy específico a cada una de las condiciones que se presentan, ya sea hipertrigliceridemia, hipercolesterolemia, hiperlipidemia mixta, etc. Algo muy importante que puede ayudar durante el tratamiento farmacológico son las modificaciones de estilo de vida. La orientación dietética consiste en la sustitución de alimentos de alto contenido de grasas saturadas por alimentos de alto contenido de grasas insaturadas. Para que se recuerden, las grasas saturadas son aquellas que a temperatura ambiente son sólidas y las insaturadas aquellas que en temperatura ambiente son líquidas. Las saturadas podemos encontrar el aceite de palma, el aceite de coco y aquellas que forman parte de alimentos de origen animal, sobre todo carnes rojas. Las aquellas insaturadas principalmente son aceites, aceite de soya, aceite de canola, de maíz, etc. ¿Cuáles son las recomendaciones para el cambio de estilo de vida? Pues la suspensión del tabaquismo, porque sabemos que el tabaco va a reducir las concentraciones de HDL. La suspensión del alcohol, reducir su consumo ayuda a la reducción de triglicéridos séricos y con valores de triglicéridos mayores a 1000 miligramos sobre decilitro se debe suspender el consumo de alcohol completamente por el riesgo de pancreatitis aguda que se presenta. Y pues alcanzar un peso saludable. Por cada kilogramo disminuido se reduce el colesterol total 2 miligramos sobre decilitros, colesterol LDL 0.7, triglicéridos 1.5 y HDL aumenta 0.3. Entonces ahí entra. Cualquier sea de los patrones de alimentación, las recomendaciones casi que son las mismas, pero es la educación lo que va a ser parte, no solamente el fármaco, no solamente la polifarmacia que se puede tomar el paciente, sino cómo su día a día va a estructurar su alimentación. Aquí podemos ver un esquema que nos habla de los principales efectos metabólicos de los ácidos grasos, en donde, sobre todo el omega 3, el ácido graso oleico y el butirato, mejoran los parámetros inflamatorios, o sea, reducen la inflamación, mejoran el metabolismo de los lípidos, la respuesta preventiva cardiovascular, reducen la obesidad, reducen el cáncer, diabetes, entre otras. Entonces, el aporte de este tipo de ácidos grasos es de beneficio en comparación con el ácido omega 6, que por lo menos es el ácido araquidónico, que tiene mayor inflamación, el ácido palmítico y etcétera. Estas hacen el efecto contrario, alteran el metabolismo, aumentan estado proinflamatorio y al final todo esto nos va a hablar de mecanismos epigenéticos, que quiere decir que son modificaciones ambientales que van a alterar los genes, que van a activar los genes y la predisposición a enfermedades.
La epigenética es un tema bastante interesante y de verdad les invito a que conozcan un poco más. Eh, Realmente a mí me llama muchísimo la atención ese tema. Entonces, pues bueno, aquí entra todo lo que son las metilaciones del ADN, las presencias de la transcripción del RNA, etcétera, etcétera. Entonces, aquí entra básicamente cómo el aporte de ácidos grasos poliinsaturados y monoinsaturados benefician la salud. Ahora sí, en conclusión, todos los caminos llevan a Roma. Si se dieran cuenta, las recomendaciones para cada una de las patologías son casi similares. O sea, va a variar el tratamiento farmacológico, va a variar las dosis, va a variar el apego a los fármacos, pero con respecto a la alimentación es una misma. Estamos hablando de la modificación de hábitos, estamos hablando de hábitos que puedan ser sostenibles durante el tiempo, no estamos hablando de restricciones alimenticias absurdas ni locas, sino estamos hablando de la sustitución, estamos hablando de mayor aporte de alimentos ricos en nutrientes que aporten beneficios, en fibras, en minerales, en antioxidantes, etcétera, etcétera, etcétera. Actividad física, el movimiento, el cuidar la masa muscular, el cuidar el corazón, todo esto va a depender de los hábitos que se realicen de hoy en adelante. Dentro de la consulta es muy importante la educación y sobre todo el enseñarle a los pacientes que sí pueden. O sea, no es simplemente el tema de que, ok, ya tienes esta patología, estás condenado para toda tu vida. No, tú puedes tener el control de tu enfermedad y a través de una conciencia y de un apoyo multidisciplinario, la salud de los pacientes puede verse mejorada exponencialmente. Entonces, pues bueno, sí, todos los caminos llevan a Roma. No estamos hablando de restricciones, estamos hablando de patrones de alimentaciones sostenibles, sustentables y que pueden mejorar la salud de todos. Ya para finalizar mi presentación les dejo algunos recursos de interés, unas lecturas sugeridas sobre el manejo nutricional de ciertas enfermedades sobre las que les hablé el día de hoy. Y también quería hacerles mención de que hace aproximadamente 15 días fui a la presentación de un laboratorio mexicano llamado Silanis, el cual sacó al mercado una presentación de atorvastatina con fenofibrato. Este medicamento asociado directamente al tratamiento de dislipidemias mixtas, hipertrigliceridemia, etc. Y pues bueno, se me hizo interesante compartírselos. Sé que se maneja cada uno de estos fármacos dependiendo de la patología. Aquí básicamente lo que están buscando es reducir la polifarmacia, reducir la toma de tantos medicamentos al juntarlos con uno solo. Entonces, también está la referencia de este fármaco y les invito a conocer un poco más de cómo puede haber un beneficio al combinarlos. Eso ha sido todo por mi parte. De verdad estoy muy agradecida por su atención, por el espacio y por estar aquí presentes. Muchísimas gracias. Dejo a sus órdenes mis contactos, mis correos electrónicos, mi página de Instagram, donde con todo gusto estoy a la orden para apoyarlos con el manejo nutricional de sus pacientes. Muchísimas gracias y que tengan un excelente día.